Buenas tardes, profesores y profesoras. Mi nombre es María Eugenia García, pertenezco al profesorado de Historia y esta es una presentación para la materia de Historia Americana 1, módulo 1, respecto a las diferentes interpretaciones y periodización y algunos de los problemas historiográficos respecto a la construcción del orden colonial. Según las épocas, las distintas sociedades y también dependiendo de los grupos socioculturales, muchas veces estos conceptos referidos a todo lo del orden colonial cobran sentidos diferentes y se diferencian enormemente uno de otros. Muchas veces encontramos la palabra colonia y todos sus derivados con valores y valoraciones, connotaciones totalmente polémicas y diferenciadas, unas muchas veces cargadas de afectividad o con cierta carga ideológica, a veces también se involucran las pasiones, esos sentimientos, ¿sí?, de pertenencia y demás, y muchas veces también tienen que ver en estos los procesos políticos contemporáneos. Vemos entonces cómo lo de antes de la conquista se le llamaba historia colonial o periodo colonial. Esto se pasó en el siglo XIX a llamar colonialismo, ¿sí? Remita entonces al periodo de estudio que abarca los siglos anteriores a la independencia. Esta época colonial es una subparte de lo que es la historia de América Latina. Vemos entonces en esta diapositiva cómo en base a diferentes debates hay diferentes historiadores, ¿sí?, que toman esta problemática y a su vez también la cargan con su perspectiva, con su opinión, ¿sí? Muchas veces lo colonial, la colonia, tiene valoraciones polémicas, como habíamos anteriormente mencionado, y en el siglo XIX pasa entonces la historia colonial a ser un colonialismo, implicando la ideología y la política. Este periodo hace referencia entonces a siglos anteriores y es una parte de la historia de nuestra América Latina, y esta conquista sustenta en esta concepción, ¿sí?, una desvalorización de todo lo americano. Bien, esta es una pintura que representa esa primer llegada, ese primer encuentro, es una escena, ¿sí?, que representa el pintor Teófilo Puebla y Tolín, de esa primera expedición a las Indias de Cristóbal Colón y esa primera llegada a Guanajaní el 12 de octubre de 1492. Nos pareció muy interesante ya que actualmente se encuentra en el Museo del Prado y es una aproximación a ese primer encuentro que se llevó a cabo en la época. En el siglo XV y en el siglo XVI se comienza un gran proceso de expansión ultramarina que condujo a este proceso o facilitó este proceso de conquista de América Latina por parte de España y Portugal. Estos últimos tenían como objetivo la búsqueda de nuevos territorios que satisficieran las demandas cada vez mayores de algunos estados europeos en cuanto a productos y tierras. Esta conquista se desarrolla de manera violenta, mediante fuerza militar, también exterminando, sometiendo y desplazando a todas estas poblaciones originarias a medida que estos conquistadores avanzaban sobre los territorios. Estos pueblos originarios de esta manera fueron arrollados, fueron desplazados, ya que las tropas americanas tenían armamentos, también habían importado enfermedades y tenían diferentes concepciones de guerra, también realizaron alianzas con tribus hostiles, y todo esto en su conjunto precipitan la caída de los grandes imperios aztecas e incas. Así, la población americana originaria fueron diezmadas por el hambre, por enfermedades que se desconocían y de las cuales no tenían inmunidad respecto a ellas. Y también, bueno, por los diferentes abusos cometidos.
Esta cultura originaria fue sustituida por estas nuevas formas tradicionales de producción que traían los conquistadores. De esta manera se sufre un proceso transculturador impuesto por todos estos elementos de la conquista. Luego de esto también surge el ciclo de los metales preciosos, el cual fue el gran móvil para que América fuera saqueada y desatesorada. Todo esto justificado también sometiendo a los pueblos originarios a diferentes sistemas de trabajo forzados y siempre justificado, como decíamos anteriormente, en base a una supuesta superioridad civilizatoria por parte de los europeos. La visión eurocéntrica plantea que previo a la llegada de estos conquistadores no existía una historia común de estos pueblos originarios. Esta visión también plantea un modelo de superioridad cultural que sirve de base para legitimar y justificar el sometimiento de los pobladores originarios ante los conquistadores. Los conquistadores, al llegar a este nuevo mundo, sorprendidos, tratan de describir todo eso nuevo que veían y le otorgan nombres nuevos o nombres a animales y plantas. Por ejemplo, los pumas los identificaron como leones calvos, las llamas como ovejas altas, y así también estos mismos colonizadores son los que crearon una valoración negativa de lo colonial. Tenemos también algunos términos que son los más cuestionados respecto a todo este tema de la colonización, visto como una experiencia violenta, ¿sí? Y con la carga negativa que estos conquistadores le cargan a todo lo americano. Entonces surgen diferentes teóricos que cuestionan estos términos, como por ejemplo conquista, descubrimiento, encuentro, choque de culturas. También la cuestión del otro cultural, ¿sí? Que se identifica como algo ajeno, algo diferente, otra civilización también contrapuesta, distinta. Todo esto visto desde una visión eurocéntrica. Refiriéndonos un poco a la explotación colonial, esto ya fue moda en la década de los 60, y básicamente se refiere a la extracción de bienes primarios y a la explotación del trabajo indígena o también de la esclavitud negra, al mercantilismo y al comercio exclusivo con la metrópoli. De esto se trata el pacto colonial, que era un acuerdo o un pacto que se llevaba a cabo entre la colonia y la metrópoli, en este caso entre América y España. Esto consistía en que la colonia solo podía comerciar con la metrópoli para que salga beneficiada pura y exclusivamente ella. Sin embargo, pese a este pacto, también existía un comercio entre América e Inglaterra, pero era un comercio de contrabando. El pacto colonial buscaba entonces específicamente que los imperios se expandan para imponerse a sus colonias. España establece reglas para la economía americana y permite y prohíbe en pos de su beneficio. Surge así el mercantilismo, que es un modelo económico que postura básicamente la acumulación y busca también aumentar riquezas, en este caso de oro y plata, y también busca el tener siempre la balanza comercial positiva. Así se establece entonces el monopolio comercial, dejando afuera a países extranjeros, básicamente. La valoración negativa de lo colonial prevalece en Hispanoamérica. Al comienzo se decía que todo era superstición, primitivismo, estado de naturaleza. Luego, estos paradigmas, estos conceptos van variando a través del tiempo por diferentes cuestionamientos que empiezan a realizar diferentes autores y empiezan a tomar matices distintos.
Por un lado, también encontramos que estos conceptos implican valoraciones positivas, como por ejemplo encuentro de dos mundos, conquista espiritual, pero seguimos manteniendo esas negativas, como colonialismo, etnocidio, genocidio. Por eso, antes de utilizar estos términos, hay que repensarlos y realizar una profunda reflexión a la hora de utilizarlos, y más nosotros como profesores de historia. El concepto también del indio, vemos que no es una denominación geográfica, ni étnica, ni clasista, sino que se refiere a un genérico en el que borran estas identidades originarias, como la de los aymaras, los apaches, los araucanos, ¿sí? Todos se refieren a este pueblo vencido que pasan a ser dependientes de esa corona española. El Día de la Raza fue una denominación creada por el exministro Faustino Rodríguez San Pedro, ¿sí? Presidente de la Unión Iberoamericana en 1913, donde había pensado una conmemoración para celebrar el encuentro y la fusión de los pueblos originarios del continente americano con los colonizadores españoles, ¿sí? Y así también tener una valoración del patrimonio cultural hispanoamericano. Por esto es que se generaron diferentes voces de crítica y a favor, ¿sí? De este modo, el descubrimiento de América, la conquista y colonización, se sabe que fue un proceso violento que sometió y destruyó a estas culturas precolombinas. Por esto, el 12 de octubre se le cambia el nombre y se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, por ejemplo en Argentina, Encuentro de Dos Mundos en Chile, Día de la Resistencia Indígena en Nicaragua y Venezuela, ¿sí? Así, la historia de lo colonial permanece permanentemente en una polémica constante. A pesar de todo el tiempo transcurrido, todo lo que implica el descubrimiento de América, sigue estando abierto a controversias, a debates, sobre todo respecto a las disputas terminológicas y a toda la carga que esto implica. Por ejemplo, la palabra descubrimiento es utilizada tradicionalmente e implicaba el desvelamiento de una realidad cultural que estaba oculta para los europeos. Esto siempre visto desde una visión eurocéntrica, cuestión que sabemos que no es que estuviera oculta, sino que no la conocían, pero estas civilizaciones existían y tenían una historia común previa a la llegada de estos españoles. Encuentro nos referimos también para valorizar una relación simétrica de descubrimiento de ese otro cultural, ¿sí? Enfrentamiento postula un encuentro desigual, asimétrico. Por un lado tenemos los europeos con un apoyo divino, con una supuesta inteligencia superior, y por el otro lado tenemos al originario americano, ¿sí? Que es inferior, ignorante, en estado de naturaleza, por tanto uno podía explotarlo, ¿sí? Esto también desposeído, según Dussel. Invasión respecto a que se consideraba que Europa desde 1492 sembró toda clase de males, hizo una ocupación violenta, trajo consigo enfermedades, peste, a su vez también humanos, vegetales, animales, que esto a nivel ambiental, a nivel de cultivos y demás, generó un desgaste importante de suelos, ¿sí? Que aniquilaron prácticamente varias especies locales. Las ratas también, que trajeron consigo, propagaron la peste bubónica. En fin, toda esta importación de animales, plantas, pudo haber ocasionado una grave crisis en estos pueblos originarios. La construcción del otro también plantea una percepción más etnocéntrica del otro cultural, una convicción de superioridad que el europeo tenía, por tanto aniquila toda intención de conocimiento a eso diferente, a ese otro distinto, siempre tratando de justificar el esclavismo y la asimilación de los indígenas.
Los conquistadores suponían que los nativos que de estos nativos no tenían nada que aprender, ni su lengua ni sus costumbres. Entonces, básicamente, el éxito de esta conquista se debe fundamentalmente a esa convicción europea de una superioridad cultural. Y respecto al tema de la concepción histórica, vemos que esta imagen del Nuevo Mundo, estos paraísos terrenales, estos españoles venían con un espíritu de aventura, por tanto la interpretación es eurocentrista de este Nuevo Mundo, que todo se hace por y para los europeos, se refleja así en América lo que se ve en Europa, por eso también cambian el nombre a los animales y demás. En la historia universal también América ingresa, pero sometida siempre a Europa. Por tanto, todo lo americano, todo lo originario, ¿sí? Se destruye en sus tradiciones, en su mundo cultural. Por eso también América forma parte de esa visión eurocéntrica, de la visión de los vencidos. De esta manera terminamos la presentación, conociendo un poco más en detalle lo ocurrido y entendiendo que todo ese progreso, toda esa modernización significó para América un costo muy alto que siempre estuvo teñido de sangre. Gracias, profesores, y disculpen lo extenso de la presentación. Saluditos.